hablar de unos apuntes que tengo aquí, porque en los últimos tiempos, cada vez que hacemos un rastreo por internet, sale el tema de la Tercera Guerra Mundial. Es increíble, pero está R que R. Y lo sorprendente es que le siguen hasta medios como IKEA. IKEA ha hecho un manual para sobrevivir a un ataque ruso. Es alucinante. A un ataque nuclear ruso, no ruso solamente. Y es que resulta una peligrosa simplificación de la realidad hablar de la guerra de Ucrania. Porque la guerra de Ucrania y la de Israel. Estamos siendo testigos de una tensión creciente a nivel global que se caracteriza por una serie de elementos. En primer lugar, la guerra de Ucrania ha provocado ya la movilización en bloque de 32 países occidentales. Pero la Unión Europea ha impuesto sanciones a gran escala y sin precedentes contra Rusia. El problema es Rusia. Pero como todos sabemos, Ucrania lleva ya muchos años en candelero. No sé si recordáis las múltiples correrías de la familia Biden por Ucrania hará 20 años. Y que el hijo del expresidente Biden fue director de la empresa ucraniana Burisma, una empresa de gas, entre 2014 y 2019. O sea que era una personalidad en Ucrania. También parece que se ha olvidado el acuerdo con Rusia al que llegó la Unión Europea para no extender las fronteras, para no expandirse la OTAN hacia el este. La guerra de Israel contra Palestina se ha convertido ya en la guerra de Oriente Medio, con bombardeos y enfrentamientos no solo con Palestina, con Siria, con Líbano, con Irak, con Yemen y una tensión cada vez mayor con Irán. Y aquí está participando Estados Unidos, que está armando hasta los dientes a Israel. Hay una enorme ola internacional de inversiones en armamento, están todos los países armándose y nos ha tocado la desgracia de la señora von der Leyen en la Unión Europea, que está siempre insistiendo en que hay que armarse más y porque dice textualmente, que la guerra no es cosa del pasado. Cuando le preguntan a esta señora si piensa mandar a sus 7 hijos a la guerra, dice no, mis hijos no. Bueno, eso es lo que hay. Las guerras están afectando seriamente al comercio global. Hay grandes problemas y una subida alarmante de los precios. No solo hay guerra en el este de Europa y en Oriente Medio, hay varias guerras importantes en África. Tenemos el Sahel muy alterado, tenemos desde Mali hasta Mozambique. Ya no se habla de Libia porque ya a Libia la destruyeron, ya una vez destruida se impuso el silencio. En paralelo a todas estas guerras y conflictos, el cada vez más evidente declive de Estados Unidos como hegemonía mundial abre el camino hacia un nuevo orden mundial. La duda que tenemos es si este nuevo orden mundial saldrá de modo natural o saldrá con violencia, con alguna guerra importante. Pero no tenemos que olvidar que Rusia tiene motivos para protestar contra la OTAN, porque a pesar de las promesas, la OTAN se ha ido expandiendo hacia Rusia y ha hecho nuevas incorporaciones en los últimos años, como Polonia o como los países bálticos. Esta guerra lleva ya más de 1 millón de muertos y ya dejo a mis compañeros que sigan ellos hablando, a Juan González y a Pepe Barroso. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Cuando veníamos Juanlo y yo para acá, veníamos concluyendo en que es necesario que la resistencia, formamos parte de la resistencia comunicacional, tendríamos que dar un salto más de calidad en relación con lo que está pasando. Y hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre.
el desarrollo de los dos grandes conflictos que asolan actualmente al mundo, uno en Medio Oriente y el otro en Europa Oriental, necesita de señalar a la equidistancia, a los equidistantes, como parte del problema, porque la equidistancia en este caso no es simplemente una expresión de tibieza, sino forma parte más bien del agresor, de la defensa del agresor, en detrimento del agredido, del asesinado. También forma parte de la defensa, del victimario y de la desgracia de la víctima. No se puede ser equidistante. O se está con Rusia o se está con la OTAN. O se está con Palestina o se está con el sionismo. No vale la equidistancia. Aquel que no esté con Palestina desde posiciones de tibieza está con Israel. Y lo mismo sucede en Ucrania entre la OTAN y Rusia, la Federación Rusa. Antes de ayer estuvimos en Sanlúcar. Fue gratificante porque hubo un gran número de personas en el acto y empezamos, cuando decimos empezamos porque formamos parte de un mismo discurso, sin matices en estos casos que nos ocupan, con una frase no precisamente de mi filósofo de cabecera, prefiero a Gramsci por supuesto, José Ortega y Gasset, que decía: la historia no es la narración de los hechos, sino la comprensión de su génesis. Por tanto, si no sabemos qué ha sucedido realmente y lo analizamos de forma correcta, pues entonces no conoceremos la historia de verdad. Bien, dicho esto, en el año 1914-18 se desarrolló una guerra, la primera, mal llamada Primera Guerra Mundial, entre la Triple Entente y la Triple Alianza. En la Triple Entente participaba Francia, Inglaterra, el Imperio Británico y el Imperio ruso, el Imperio de los zares. Y en la Triple Alianza se encontraba el Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia, apoyado esta última por el Imperio Otomano. Pues bien, en el año 1917, con el triunfo de la Revolución Soviética, los acuerdos a los que se vio obligado la dirección revolucionaria, luego soviética, a firmar, que fueron los acuerdos de Brest-Litovsk, propició la salida del Imperio ruso, ya de la Rusia revolucionaria, de la Triple Entente. Sin embargo, en el año 1918, en la finalización de la Guerra Mundial, los aliados de Rusia en su momento y los enemigos que pelearon contra ella se aliaron ambos, los dos grupos, y promovieron la guerra civil que concluyó años después con centenares de miles de muertos y con el triunfo de la Revolución Soviética. En el año 1944-1945, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, que puso sobre el terreno, sobre la mesa, más de 27 millones de muertos y la destrucción prácticamente absoluta de su país, no fue ni siquiera aceptada su presencia, habiendo cumplido un papel fundamental en la derrota del Imperio japonés en China. No fue ni siquiera aceptada su presencia en la firma de la rendición de Japón. La razón era obvia y simple. Los norteamericanos aducían que la renuncia a continuar con la guerra de los japoneses había sido por las dos bombas atómicas que lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, con lo cual bomba que en realidad no se tiró sobre Japón, sino que se tiró sobre Rusia, sobre la Unión Soviética, para recordar que los Estados Unidos eran la primera potencia mundial, con independencia de los muertos que aportó y de la influencia que tuvo en el devenir de la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética, y que por tanto todo el mundo se tenía que someter a su dictado.
como primera potencia no emergente, que empezó a hacerla antes del mundo. La Unión Soviética se retira de Finlandia y se retira de Austria con acuerdos someros, podríamos decir, en absoluto lesivos para una y para otra. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque, ¿qué es lo que se concluye de aquellos sucesos? Pues que Rusia, a raíz de aquello que habló del telón de acero Churchill, Rusia había como, digamos, beneficio de guerra o botín de guerra, había concluido aquella conflagración con la ocupación, a través de gobiernos comunistas títeres, de todos los países que luego formaron parte del Pacto de Varsovia. La razón no fue esa, la razón fue que no tenían garantías de Truman sobre que no le iban a lanzar ninguna guerra atómica. No nos olvidemos que en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de producirse un acuerdo entre restos de la Wehrmacht, los ejércitos aliados occidentales, para atacar a la Unión Soviética, que en realidad era el objetivo, y repartirse lo que en aquel momento eran aproximadamente 22.500.000 kilómetros cuadrados de territorio. Luego, con la implosión de la Unión Soviética en el año 90-91, estos se redujeron a 17.125.000, 130.000 kilómetros cuadrados, que sigue siendo una cantidad ingente, una superficie descomunal. Bien, pues entonces, desgraciadamente, y como consecuencia de eso, la Unión Soviética se vio obligada a mantenerse en las posiciones que tenía tanto en Berlín como en el resto de los países que estaban entre las fuerzas soviéticas y los límites de la antigua Unión Soviética. Con esto lo que vengo a decir es ni más ni menos que esto que estamos viendo ahora ya lo hemos visto antes. Esto que estamos viendo ahora lo hemos visto en la Primera Guerra Mundial y después, y ahora en la Segunda Guerra Mundial, y lo que está sucediendo en estos momentos. Porque para los norteamericanos, y ahora parece ser que también para la Unión Europea, Rusia es un país demasiado grande, con una superficie demasiado grande, como para que pueda ser controlada por un solo país, o formar parte de un solo país y de un solo gobierno. En consecuencia, hay que intervenirla, hay que hacerla que implosione, hay que favorecer su partición, porque detrás lo que está son sus recursos, ingentes recursos. Hay que tener en cuenta que la Rusia actual, ya digo, con 5,5 millones menos de kilómetros cuadrados que la Unión Soviética, tiene 8 o 9 usos horarios. 8 o 9 usos horarios. Tiene las mayores reservas, o casi las mayores, de petróleo y de gas, de tierras raras, de minerales. Tienen una cantidad ingente de recursos, y por los 8 o 9 usos horarios, innumerables cosechas. ¿Por qué digo esto? Porque Rusia es un país imbatible. No se puede derrotar, máxime si tiene 20 o 25.000 cabezas nucleares que la convierten en la primera potencia mundial. Y además, si tiene la mejor cohetería, dicho siempre, a mí me lo comentó Fidel en una ocasión, Fidel Castro, imbatible también por esa circunstancia. No hace falta que tenga ni siquiera una flota, a no ser aquella que necesite para salvaguardar sus litorales, pero en absoluto es batible. Alemania en la Primera Guerra Mundial no le ganan en el campo de batalla, le ganan porque la flota inglesa, la británica, bloquea los puertos por donde le llegaban los alimentos a los alemanes, y entre el hambre que estaba pasando ya los soldados, como las penurias que pasaron los alemanes en Alemania, pues se tiene que rendir. De hecho, no hubo prácticamente combates en Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Y el hambre, nos estamos dando cuenta que es los métodos que utiliza el imperialismo para abatir a aquellos que no quiere o no les gusta o les resulta incómodo. Llámese Cuba, llámese Nicaragua, o llámese cualquier otro país que esté en conflicto con los norteamericanos. Por tanto, Rusia es imbatible. O bien sé, si hay guerra, quien se atreva a desarrollarla, a llevarla a cabo contra Rusia, la va a perder. Máxime, teniendo en cuenta que la única pretensión de los norteamericanos en los campos de Ucrania es desgastar a Rusia,
para que deje de ser un peligro en el flanco occidental chino y dedicarse a los norteamericanos lo que realmente les interesa, que es a partir de ese portaaviones, que es la isla de, la llamada China nacionalista, pues pueda poner en riesgo de alguna manera lo que es una evidencia, y es el imparable ascenso al primer lugar de la economía de China. Y si a ello le sumamos también el papel de los BRICS y la multipolaridad creciente que viene, los norteamericanos, que saben que no pueden equipararse a estos procesos que se están dando, necesitan una guerra de desgaste en el occidente chino, oriente europeo, para poder dedicarse a impedirle la salida a los barcos, a las exportaciones e importaciones chinas al mar de la China, a lo que llaman los ingleses las aguas azules, impidiendo con una serie de bases que están creándose desde prácticamente las Kuriles hasta que son rusas hasta Australia. O sea que todo esto que estamos viendo está sucediendo por algo. Hay un misil, que habrán visto ustedes las condiciones del mismo, las características del mismo, que ha sido lanzado por los rusos y que parece ser que es lo que ha desencadenado todos estos convencimientos tales como los que ha mencionado Purita, de la inevitable Segunda Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial. Yo quisiera empezar, después de este preámbulo, por lo último que ha sucedido en nuestro país. Me voy a ir. Ustedes recordarán que en los últimos días ha salido una declaración que desde un punto de vista patriótico me parece de una bajeza moral y política descomunal. Comunicado conjunto de los ministros de Asuntos Exteriores de España, Alemania, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido del 19 de noviembre. Nosotros, los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido, nos hemos reunido hoy conscientes de que nuestra seguridad común se enfrenta a los mayores desafíos que hayamos presenciado en nuestras vidas. Rusia está atacando sistemáticamente la arquitectura de seguridad europea. Durante los últimos 1000 días, en su guerra de agresión contra Ucrania, Rusia ha asesinado a muchos miles de personas y ha violado repetidamente el derecho internacional. No menciona qué tratados ha violado, ni qué artículos ha violado. No los menciona, porque tratados existen, incluso resultantes de la Segunda Guerra Mundial, que invitan a confirmar que efectivamente Rusia está dentro de esos tratados y del cumplimiento de los mismos, incluidos aquellos que tienen que ver con las armas, con los misiles. No ha conculcado ningún solo tratado, ni siquiera este nuevo misil, que es de alcance medio, contraviene ninguno de los tratados llevados a cabo anteriormente entre la Unión Soviética o Rusia y Estados Unidos. El temerario revisionismo de Rusia y su constante negativa a detener la agresión y entablar conversaciones significativas suponen un desafío para la paz, la libertad y la prosperidad en el continente europeo y en el espacio transatlántico, o sea, los Estados Unidos. Rusia depende cada vez más de socios como Irán y Corea del Norte para mantener su guerra ilegal. La escalada de actividades híbridas de Moscú contra países de la OTAN y la Unión Europea tampoco tienen precedentes en cuanto a su variedad y magnitud, lo que crea importantes riesgos en materia de seguridad. Para hacer frente a este reto sin precedentes tenemos la firme determinación de permanecer unidos a nuestros socios europeos y transatlánticos. ¿Les da vergüenza decir estadounidenses? Qué vergüenza. Para pensar y actuar a lo grande en materia de seguridad europea. Los países europeos debemos desempeñar un papel aún más importante para garantizar nuestra propia seguridad, actuando junto a nuestros socios transatlánticos y de todo el mundo. Por ello hoy consideramos imperativo
reafirmar el papel duradero de una OTAN fuerte y unida como piedra angular de la defensa y la seguridad europea, sobre la base de un fuerte vínculo transatlántico y en un compromiso férreo de defensa mutua y en un reparto equitativo de las cargas. Y en un reparto equitativo de las cargas, lo que decía Donald Trump en su primer gobierno, reforzar la OTAN, incrementando nuestro gasto en seguridad y defensa en línea con nuestros compromisos anteriores, reafirmando al mismo tiempo que en muchos casos será necesario un gasto superior al 2% del Producto Interno Bruto. ¿Recuerdan ustedes? Cuando el PSOE, Sumar y toda la llamada izquierda complaciente hablaba de que qué disparate, 2% del Producto Interno Bruto. Para hacer frente, les adelanto que estará más cerca de del 4% que del 2%. Estamos hablando de 60.000 millones de euros al año, lo que va a significar, se lo pueden ustedes imaginar, en reducción de la cobertura sanitaria, educativa, asistencial, pensiones, etc. Para hacer frente, dice, a las crecientes amenazas en materia de la seguridad y cumplir los objetivos de disuasión y defensa en todos los ámbitos del área euroatlántica. Ya empieza a hablar con más precisión de que lo tienen enfrente a los yanquis. Reforzar la seguridad y la defensa de Europa utilizando todas las herramientas a nuestro alcance, incluido el poder económico y financiero de la Unión Europea, y reforzando la base industrial de Europa. Sobre esto vamos a hablar un poco más adelante. Para ello nos basaremos en el trabajo en la OTAN, la Unión Europea, entre grupos de aliados y con países afines. Debatiremos sobre financiación innovadora y eliminaremos los obstáculos al comercio y la inversión en defensa. Invertir en nuestras capacidades militares críticas, incluida la defensa aérea, los ataques de gran precisión, los drones y la logística integrada. Sin duda, el complejo militar industrial norteamericano se está mesando los cabellos y relamiendo los labios de placer pensando en todo ello. Y al mismo tiempo también en investigación y desarrollo y usando de nuevas tecnologías. Mejorar la resistencia frente a la guerra cognitiva y a las amenazas híbridas de Europa. Intensificar aún más nuestro apoyo militar, económico y financiero a Ucrania, al tiempo que acogemos con satisfacción el préstamo de 50.000 millones de dólares del grupo del G7 para, por supuesto, que la mayor parte lo ponen los norteamericanos, y no es un dinero que se le entrega, sino es un dinero con el que se le compra al complejo industrial militar norteamericano armas para que luego los drones y los misiles rusos los destruyan. Y así se mantenga el principal rublo, el principal renglón de la economía norteamericana de forma y manera pujante. Mantenernos firmes en nuestro apoyo a una paz justa y duradera para Ucrania, basada en la Carta de las Naciones Unidas, reafirmando que la paz solo puede negociarse con Ucrania. Mentira. Con los socios europeos. ¿Cómo que con los socios europeos? Estadounidenses y del G7 a su lado. Y asegurándonos seguir disuadiendo a Rusia, frustrando la capacidad de Putin. Bien, vamos a esto. En 1990, cuando implosiona el pacto de la Unión Soviética y el pacto de Varsovia, el compromiso de los norteamericanos ante el anuncio de que el pacto de Varsovia se va a disolver, cosa que no se disolvió, por cierto, la OTAN, que no nos olvidemos, fue fundada 5 años antes que el pacto de Varsovia por 12 países. Su acrónimo significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pues en el año 1990, cuando implosiona la Unión Soviética y como consecuencia se disuelve el Pacto de Varsovia, los norteamericanos, y ha quedado acreditado con los papeles de la CIA y del propio Foreign Office, se comprometen a que no crezca la OTAN en dirección, ni una pulgada en dirección a las fronteras de Rusia. Es evidente que en la época en que el presidente de Rusia era el vixómano Boris Yeltsin, pues difícilmente se podía invocar este acuerdo. Pero cuando llega Putin y luego Medvedev, pues obviamente aparece lo que fue siempre una característica de los rusos, y es
su carácter altamente patriótico y combativo. Y se le exige que no siga creciendo. El final de esta situación de espera por parte de los rusos, invocando el que se respetase aquel acuerdo, es cuando en un rizar el rizo, los norteamericanos llevan a cabo la implosión también de la propia Ucrania, la presencia de John McCain o de la Nuland, en la plaza del Maidán, bien lo acredita, de forma tal que Yanukovych, que era un hombre que no tenía ningún problema en tratar con la Unión Europea, o Yanukovych, y con la propia Rusia, pero que en ningún caso quería que su país fuera espacio donde se situaran las plataformas de lanzamiento de misiles que acercaban los impactos prácticamente a nada, 3-4 minutos, puesto que llegaba al corazón de Rusia. Los misiles podían llegar en 3, 4, 5 minutos a Moscú, pero que sí quería jugar a dos bandas. Por un lado, entrar en la Unión Europea sin renunciar a su relación histórica con los rusos. Eso fue inaceptable para los norteamericanos y para la OTAN, que necesitaba seguir creciendo en posibilidades de crear eso que he explicado anteriormente, un proceso de desgaste de la antigua Unión Soviética, de Rusia, para en realidad debilitar el flanco occidental chino y le permitiese a los norteamericanos cerrar la pinza, desgastándolo desde Taiwán, desde ese gran portaaviones que es Taiwán, porque lo que está detrás es el liderazgo económico, político, militar. Y nada más. Y la Unión Europea y la OTAN, su instrumento de defensa y de agresión a la vez, se presta inequívocamente a ese papel que los norteamericanos le confieren. Bueno, pues como consecuencia del derrocamiento por la vía violenta de Yanukovych, se producen los asesinatos de la plaza del Maidán, el golpe de Estado que se instaura a renglón seguido, promovido por fuerzas nazis, acreditadamente nazis, constatadamente nazis, que supone el ascenso al poder de Poroshenko. Posteriormente, un instrumento, un payaso de Poroshenko, jerarca propietario de chocolate, pero también de grandes medios audiovisuales, entre ellos el que le servía como plataforma a Zelensky, un payaso lo digo con todo respeto hacia los payasos, un payaso de esos medios de comunicación, y se produce a partir del año 2014, con la instauración de ese gobierno ucronazi, pues un aumento de la rusofobia, y las grandes colonias rusas en el Donbass, sobre todo en el Lugansk y en Donetsk, se ven sistemáticamente acosadas, asediadas y asesinadas, hasta llegar a más de 15.000 los hombres, mujeres y niños que cayeron a manos de los nazis ucranianos. Nadie se hizo eco en aquella época. Ningún medio de comunicación audiovisual escrito de este país se hizo eco de aquello. Nadie sabía por aquel entonces ni siquiera dónde estaba Ucrania, porque Ucrania estaba cumpliendo el papel que le correspondía en el reparto que sobre los papeles el gran líder del del mundo occidental desarrollado, los Estados Unidos, le había conferido. Bien, la guerra hasta ese momento, la guerra contra ciudadanos ucranianos, pero de origen ruso, propició que a mediados del 2015, creo recordar, de 2014, pues se produjera un pronunciamiento con una autoproclamación, creo recordar, de la República del Donetsk y del Lugansk, repúblicas populares, que inicialmente Rusia ni siquiera aceptó, y menos aún, o no reconoció, y menos aún aceptó su incorporación a Rusia, por más que pretendieran ejercer la voluntad popular y por esa vía llegar a formar parte de Rusia como actualmente lo es. Por lo cual,
el 5 de septiembre se inician a mediados para parar la matanza, a mediados de 2015 se inician conversaciones y el 5 de septiembre se firman los primeros acuerdos de Minsk, donde las partes se enuncian sus postulados, sus posiciones y llegan a un acuerdo. 5 de septiembre, que sistemáticamente incumple, como está bien acreditado, Ucrania a instancia de norteamericanos e ingleses fundamentalmente, que se nos olvida a veces del papel de esta gente. El 12 de febrero se hacen unos nuevos acuerdos de Minsk que vuelven a incumplir hasta darlo por fallidos, por incapaces de hacerlo valer. Tengo aquí una nota que he ido rebuscando en mi mente, pero que he tenido también que precisarla porque no me acordaba exactamente cómo era el nombre del periódico alemán, en el que pongo: Angela Merkel hizo la siguiente declaración al periódico alemán Die Zeit. Hoy le he preguntado a Anton Heil que qué significaba, pero no me ha respondido. Die Zeit. Dice Merkel: los acuerdos de Minsk... El tiempo. Decide, ¿no? Bien. Los acuerdos de Minsk se firmaron con el único objetivo de dar tiempo a Ucrania de fortalecerse y rearmarse. Ese país usó ese tiempo para volverse más fuerte. Porque, evidentemente, la pretensión era crear las condiciones que propiciaran la intervención de la OTAN, como luego ha sucedido. Han sido años en los que, por un lado, hemos visto con estupor cómo asesinaban a mansalva a ucranianos de origen ruso, cómo se quemaban escuelas, iglesias, libros, se perseguía, se asesinaba, se encarcelaba a quien hablara ruso, impertérritos, en alemán, como se decía antiguamente. La prensa y los políticos, voy a hablar de este país, no hablaré de otros, se mantenían al margen, se automantenían al margen. Empezó la guerra en 2022, pero en 2022, a los pocos meses, hay unos acuerdos, se intenta buscar una solución ante la sangría que se estaba produciendo. Y en el año 2022, creo recordar que fue por el mes de abril o junio o mayo, por ahí, se producen acuerdos en Estambul. Acuerdos que están escritos, busquen ustedes en internet, acuerdos fallidos, abril de 2022, en Estambul, entre Rusia y Ucrania, búsquenlo. Y ahí se reflejaba todo lo que se pretendía por las partes. Ucrania decía reconocimiento a su derecho a incorporarse a la Unión Europea. Los rusos dijeron, no me importa. Rusia exigía seguridad en sus fronteras. O hemos perdido la memoria y no nos acordamos de que en el año 1962 está a punto de producirse una conflagración nuclear. Porque harta Cuba de soportar penetraciones mercenarias, atentados y todo tipo de asesinatos, llega a un acuerdo con la Unión Soviética y pone plataformas para lanzar misiles con cabeza nuclear de medio alcance y ordena John Fitzgerald Kennedy un bloqueo a la isla que está a punto de concluir en una guerra mundial a 80 millas. Aquí no, aquí es en la puerta de Rusia, en la misma puerta. Bien, pues hay acuerdos que acreditado está, se encarga Boris Johnson, otro dixómano como Yeltsin, Boris Johnson, en una visita que hace a Turquía, de cargarse. Visita a los turcos, pero visita a Zelensky y dice que en nombre de los británicos y de los Estados Unidos no puede firmar esos acuerdos.
Búsquenlo. No lo busquen en el país, ni en el mundo, ni en la televisión, ni en la sexta. Búsquenlo. En los antecedentes, lo que decía Ortega y Gasset. Interpreten la génesis de los hechos. No se queden con la narración mutilada de estos. Y no se firma el acuerdo. Y se acentúa la guerra con los resultados que estamos viendo. Miren ustedes, Rusia tiene 17.125.910, creo, kilómetros cuadrados. De los 45.000 kilómetros que tiene de litoral al Ártico, 17.500 van desde el mar de Barents hasta Chukotka. 17.500 forman parte del territorio ruso. Con lo cual incluso hasta invalida la posible pretensión del acuerdo AUKUS, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, ¿verdad?, de impedir la salida de los barcos chinos para exportar o para importar a las aguas azules, porque perfectamente pueden ir por el mar de la China al norte y conectar con los mercados del norte de Europa y con Centro Europa y con África mucho más rápidamente que teniéndolo que hacer por las vías convencionales que todos conocemos por el Indo-Pacífico. Hasta la madre naturaleza, en este caso, por una desgracia como es el cambio climático y el derretimiento de los icebergs, ¿no?, pues ha dado lugar a esto. Pero es un país imbatible. En este marco, donde los datos, imponentes datos, que ahora Waldo les va a ir mostrando, sobre los resultados de la guerra, parece no contentar a esta partida de desalmados, a estos vergonzosos políticos españoles, que se alinean no con la verdad de los acontecimientos, sino con los intereses de lo que decide, en este caso el tío Sam. Con el amo. El amo. Hace unos meses o una semana dije que había estado aquí en España Wang Yi. Y expliqué a qué vino Wang Yi. Wang Yi no vino a saludar a Felipe VI, ni a decir que ya se podía vender vaca española en China. Por cierto, lo máximo que hemos alcanzado a exportar ya 50.000 toneladas de vaca el año que hemos conseguido. Wang Yi vino aquí a hablar de la ruta de la seda, a pretender crear dos grandes plataformas logísticas portuarias, una en Valencia y otra en el campo de Gibraltar, que cambiaría la faz económica de la provincia de Cádiz. Pero tocaron el pito en Washington y le dijeron que ni mijita. Además de hacer el túnel submarino que unirá el gran mercado, la gran fábrica que va a ser África en los próximos años. La gran fábrica. Porque mientras que están matando ucranianos, los chinos, que son el gran mal, el leviatán que por lo visto viene, están llegando a acuerdos con los africanos, instalándose allí con fábricas, con infraestructura, con puertos, con hospitales, para que la producción mineralística, aurífera, etcétera, gasífera o petrolera, se transforme y se manufacture allí y sea el producto terminado el que se venda en los mercados europeos o en los mercados chinos o en los propios mercados africanos. Eso es lo que está pasando en este mundo. Mientras que tratan de conmovernos con imágenes de hospitales supuestamente demolidos por los misiles rusos, que no son tales. Voy a concluir porque Guadalupe se va a quedar sin poder decir nada. Los misiles de los que estamos hablando, el Atacán, ese misil supuestamente único con los que han entrado en el espacio aéreo ruso los ucranianos, que por cierto no lo han activado los ucranianos,
si los norteamericanos o los soldados del auto que están allí, porque los ucranianos no saben hacerlo. El Atacán tiene una velocidad de Mach 3. O sea, 3 veces la velocidad del sonido. La velocidad del sonido son 1230 y tantos kilómetros, ¿no? Sí, por hora. 3 más, o Mach 3. El Simcon, ruso, 9 más, 9. El Kinsal, 10 más, ruso. El Yaras, este es intercontinental, este es estratégico. 20 max. 20 max son 25.000 kilómetros. Ruso. El Sarmak, el llamado Satán 2, por cierto, con una particularidad. Ese misil puede transportar a la vez, porque es un misil nodriza, 16 misiles a Vanguard. Me decía Wallu que el cálculo que se hacía es que un solo Satán 2 puede destruir Francia entera o Inglaterra entera, con los 16. El R-36MZ, 23,5 Max, chino. El Avangard, 27. La Avangard Max 27. Multiplícalo por 1.200. Estamos hablando de 35.000 kilómetros. Son indetectables e imbatibles. Bien. Este otro, el Oresnik, que es el que ha enviado, que además se genera, dice, lo tengo aquí porque lo dijo, yo no acabo de entender lo que esto significa, por energía cinética. He buscado lo que es la energía cinética. Eso. Pero es que además, en las fotografías que vais a ver las imágenes, es como un rayo que cae. No hay ninguna capacidad en este momento por parte de la OTAN, y lo están reconociendo los propios norteamericanos, para impedir cualquier ataque táctico, no digamos ya estratégico, de los rusos, para impedir todo esto. Esto que lo sabemos, esto que lo vemos, esto que lo discutimos entre nosotros, esto que lo estudiamos, nos produce un pesar inenarrable el poco conocimiento que al respecto se tenga. Por eso, este pequeño grupo de militantes, de combatientes de la insurrección, diría yo, comunicacional, va a seguir trabajando porque por lo menos sepamos lo que está en ciernes y lo que se nos avecina. Y afirmamos, el cionismo criminal, el cionismo ocupante, es algo a exterminar. Es incompetente, es imposible que pueda estar integrado en cualquier mundo que se precie de respetar a sus iguales. El equidistante, cuando digo sus iguales me refiero a todos los ciudadanos y ciudadanas, el equidistante es cómplice del cionismo y por tanto favorece el crimen, que es lo que los sionistas hacen. Vamos a defender a Rusia y lo vamos a hacer públicamente, sin ambajes, de forma categórica, porque está con ella la verdad. Y vamos a seguir denunciando el papel vergonzoso y vergonzante que lleva a cabo diariamente este gobierno de traidores. Lo digo así. Este gobierno de traidores, de vendepatria, y todos sus conmilitones de la oposición o coadyuvantes en su política de entrega al gran imperio del norte. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora que la funciona la gente. Creo que las pilas estaban gastadas. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas y buenas tardes a todos. Al final, Pepe, que iba a contar la parte
de lo que está sucediendo en el momento, me dice que me lo deja a mí. Y por qué, sobre todo porque estamos cerca de una tercera guerra mundial, que no es un invento nuestro, ni muchísimo menos, sino que estamos hablando de que era trending topic en Twitter hace una semana, y en la mayoría de los medios de comunicación, occidentales o no, ya se habla de que estamos muy cerca de una tercera guerra mundial. El reloj del apocalipsis está, creo que era 90 segundos de la destrucción total del planeta. Eso lo hacen unos científicos nucleares del mundo, y la situación de verdad es absolutamente peligrosa, pero sobre todo es que el personal está absolutamente al margen de lo que está sucediendo, y lo que está sucediendo es bastante grave. Yo voy a ir bien rápido, voy a utilizar, ahora que funciona un poco... No está tocando. Ahora que funcionan las pantallas, voy a hablar un poco de la secuencia que nos lleva a este estado cercano a una guerra mundial, que yo espero que no suceda. Evidentemente ya sabemos lo que va a pasar en una guerra mundial, la destrucción mutua asegurada, y no se trata justamente de eso, sino de evitarla, ¿no? Todo lo contrario. Mira, el detonante más grave o más grande que está habiendo para todo esto no es la guerra de Asia Occidental contra Palestina y contra la resistencia. Estamos hablando de lo verdaderamente grave que está sucediendo en estos momentos, en la guerra en Ucrania, la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Es el asunto detonante porque, bueno, cuando empiezan a tomar medidas económicas contra Rusia, el propio Biden y su portavoz en aquel tiempo, una mujer que dijo, hemos reducido el rublo a basura, ¿no? El rubble a rubbish, era jugar así con las palabras, lo comentamos aquí en su momento, y de pronto, bueno, pasan los años y el rublo sigue siendo una moneda absolutamente sólida, a pesar de los 300.000 millones, ¿no? que le han robado, y todo lo que está generando ese dinero, que con eso se está pagando ahora la parte de la guerra contra Ucrania, y quien ha estado sufriendo fundamentalmente las consecuencias de esas sanciones que se han puesto al rublo y la economía rusa ha sido Europa. Ahora hemos entrado en una recesión absolutamente bárbara, hemos estado a pique de la inflación, los precios de la energía se han disparado, los precios de los alimentos se han disparado, y todo eso es porque bueno, le estamos mandando mucho dinero a la guerra contra Rusia y Ucrania, pero es que además las sanciones tienen un efecto boomerang absolutamente clarísimo y nos están perjudicando. Y eso prácticamente ni se dice, o sea, porque cuando hablamos de que el presupuesto de la OTAN, pues llegando ya era una barbaridad desde el punto de vista de la economía social. O si estamos cercanos, se está hablando ya en muchos sitios del 4% de los gastos militares, o sea, del PIB para gastos militares. Esto supone, bueno, ya lo han reconocido algunos políticos de gobierno de Alemania. Hemos dejado de hacer escuelas, hemos dejado de hacer guarderías, hemos dejado de estar pagando estado de bienestar, y eso es lo que conlleva estar apoyando esa guerra estúpida contra Rusia en Ucrania. Claro, hemos empezado a pasar una línea roja detrás de otra, íbamos a mandar dinero, vamos a sancionar a Rusia, de pronto vamos a mandar tanques, vamos a mandar... empezaron a mandar mercenarios, tanques, aviones, misiles de corto, munición antes, ahora misiles de medio alcance, y ya se está hablando de enviar Tomahawk, o sea, para atacar a Rusia dentro de su frontera, pero ya muy dentro, ¿no? Estamos hablando ya de tocar San Petersburgo, de tocar Moscú. Claro, la cosa, la guerra ahora mismo pues, va a tener dos vertientes. Una, lo que es los frentes de batalla, donde si miráis, bueno, es alucinante porque te pones a escuchar Radio Nacional, Acero o lo que sea, y la guerra está estancada. La guerra está estancada, los frentes están estancados. Ya te pones a ver los mapas ucranianos o los mapas norteamericanos de cómo va la guerra, y Rusia está ganando terreno al día alrededor de 50, 60, hasta 80 kilómetros cuadrados. Es una auténtica barbaridad, y de seguir porque el ejército está absolutamente derrumbado. Y ahora enlazo justamente con este titular de The Economist, que dice que han muerto ya 500.000 soldados en Ucrania. No hay ejército. Se ha acabado el primer ejército que había, que tenía armas ucranianas, se ha acabado con el segundo ejército que se ha montado con las armas de los países del este, que eran armas soviéticas, y se ha acabado con el tercer ejército que se ha montado
con reclutas cogidos por la calle a lazo, y se ha acabado con ese ejército que está fundamentalmente compuesto por material de la OTAN. Decía Pepe, ese material de la OTAN ya no es manejado por soldados ucranianos que no saben manejarlo. Cuando alguien dice, vamos a permitir que se ataque con los misiles Storm Shadow británicos, con los atacantes norteamericanos o con los Scalp franceses, por ejemplo, eso quiere decir que hay un francés, o un americano o un inglés detrás de esos misiles, y que hay un satélite norteamericano diciendo a dónde se ataca, y que hay unos aviones AWACS diciendo por dónde tienen que coger, y tienen todos americanos. O sea, que es que los ucranianos lo que están haciendo es pulsar el botón, en el mejor de los casos, porque obviamente está lleno, Ucrania está llena de mucha gente, de militares norteamericanos, militares británicos, de militares franceses básicamente, pero también de gente de Latinoamérica, etcétera, de mercenarios, que son los que están sufriendo o están dirigiendo un poco la guerra. Simplemente tienes un parche de un ejército regular, te lo quitas y te pones el de Academy o el de Blackwater o el de lo que quieras, pero no dejan de ser militares en vacaciones o lo que sea. Es gracioso porque cuando se mata a un general americano en Ucrania, pues se dice que lo cogen el cuerpo, se lo llevan para Polonia y dicen, no, es que ha muerto porque tenía el colesterol muerto. Eso sí, esto tal como lo digo, ¿no? O gente que muere en accidentes, gente que muere, militares franceses que han muerto esquiando, y se inventan una trola para justificar lo que está sucediendo allí. Eso con los de alta graduación, los de media o baja graduación ni se inventan nada, porque efectivamente pues se supone que son mercenarios, ¿no? Los datos de Economy no son los mayores, se está hablando de 600.000, de 700.000 soldados que están muriendo en Ucrania. Hemos llegado a un punto en que ahora mismo las calles están vacías. Tú vas a una discoteca, antes había hombres bailando en una discoteca en Kiev y ya no encuentras ninguno, porque ahí va la policía, te trinca y te detiene, te harta de paro y te lleva mañana, te pone un fusil o te pone un poquito de arroz y te vas a la guerra sin una instrucción mínima, sin una preparación mínima. Eso es lo que está sucediendo y podéis ver miles de vídeos de esto en internet. Normalmente en YouTube lo suele quitar de medio, pero están absolutamente claros lo que está sucediendo y hemos llegado a un punto en que, fijaros lo que está exigiendo Estados Unidos en este momento. La edad de reclutamiento en estos momentos es de 25 años, obligatoria, y Estados Unidos está exigiendo que se baje a 18. Las mujeres que estaban yendo a la guerra normalmente eran labores médicas, etc. Bueno, también había algunas en los grupos paramilitares neonazis que había allí y que están en el frente, y bueno, pero ahora mismo se está ya barajando también no solamente bajar la edad de reclutamiento, sino que las mujeres también vayan obligatoriamente a la guerra para intentar montar el último ejército, el último intento de acabar con la guerra, o sea, de enfrentar a Rusia. Pero, te digo, los datos son clarísimos, 50, 60, 70 kilómetros diarios, y eso no hay quien lo pare. ¿Qué ha decidido Estados Unidos y Europa? Pues vamos a atacar a Rusia, vamos a atacar el corazón de Rusia, y entonces vamos a intentar negociar algo, porque ya la batalla pues, muy probablemente esté perdida. Han hecho una locura de invadir una provincia rusa, un cachito muy pequeño, pero se está resistiendo ahí. Han muerto ya 40.000 ucranianos para defender ese cachito de una provincia, y han acabado prácticamente con todo el armamento de la OTAN decente que tenían, lo han llevado allí para intentar decir, vamos a cambiar la provincia de Kursk por Crimea, por decir algo, ¿no? Entonces ahora mismo aquello es una picadora de carne, ya digo, 40 y tantos mil o por ahí, llegaremos a los 50.000 en nada de tiempo. Y se ven que no hay reemplazo, no hay ningún reemplazo, y bueno, pues han cambiado la estrategia, y la estrategia es permitir el uso de misiles en el interior de Rusia. Claro, la población, yo por gente que ha estado allí en Rusia recientemente, la población rusa vive al margen un poco de la guerra, las ciudades están llenas de gente que vive como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Y bueno, pues quieren que la gente se entere, que la gente se rebrinque, que la gente se ponga en contra de Putin y su gobierno, y bueno, van a intentar atacar, y de hecho lo están haciendo, han atacado en 2 ocasiones, en 3 días, a Ucrania. Eso es lo que está sucediendo, pero claro, ¿qué hace Rusia? Rusia aquí se juegan 2. Pues Rusia ha sacado un misil nuevo, se llama el Avellano, traducido es el Oresnik, este que decía Pepe de energía cinética.
Ingeniería cinética es la velocidad, o sea, que es que este es puede ir a, creo que a más 5 o más 10, pero con el rozamiento solamente con la atmósfera a disparar un más 10 se pone en una temperatura de 4000 grados la punta. O sea, aunque no lleve ningún tipo de ojiva, ni nuclear ni no nuclear, eso entra en la Tierra y destruye absolutamente todo lo que pilla a su paso. Lo deja reducido a cenizas, sin tener que llevar ninguna carga explosiva. O sea, solamente con el peso, la velocidad y la temperatura que alcanza el Oreshnik. Bueno, pues Rusia ha dicho que ya no solamente va a atacar, ya el otro día hizo una prueba que parecen rayos, ¿no? Es un misil también tipo con un montón de una cabeza, con un montón de ojivas que se abren, son 6 creo que llevan, y caen por su peso y por la velocidad que llevan. Bueno, pues fijaros lo seguro que tiene que estar Rusia o Putin de su misil, que es una especie de prueba. Han dicho que van a caer más dentro de poco. Que van a avisar antes de atacar a las bases norteamericanas que hay en Polonia, por ejemplo, que ha sido uno de los puntos que han nombrado. Han avisado también que van a poder atacar los centros de decisión política, estamos hablando del propio Parlamento y de algunas cosas más en Kiev, porque han dicho, como no vaya a poder pararlo, yo aviso de que va a caer un misil dentro de media hora, vosotros salís pitando y yo destruyo la zona sin dejar de reducir a ceniza. Pero además, como no lleva una explosión gorda, aparejada, es absolutamente quirúrgico, no es que mate y revienta todo lo que hay en los alrededores, simplemente cae encima de lo que sea. Imaginaros, como decía un analista norteamericano ayer creo que fue, diciendo que la OTAN no se ha querido enterar de lo que significa el Oreshnik. No sé qué, o sea, ahora mismo Rusia puede decidir, no es que tenga demasiado, porque te digo, han entrado en producción automatizada, industrial, en estos días. Pero imaginaros, vamos a utilizar el Oreshnik para acabar con los portaaviones norteamericanos. Y los portaaviones son donde residen todos los aviones, los helicópteros con los que se atacan los países. Le dan un botoncito y se acabó. Es que es imposible de parar. O sea, no hay manera humana. O sea, se están parando, Rusia puede parar hasta más 4, más 5. Los atacantes, esto lo está parando en un 80%, esos ataques interiores que están haciendo en Ucrania. Pero Estados Unidos ni tiene, los Patriot tienen capacidad para eso, y Rusia tiene los S-500 que parece que sí podrían acabar con este tipo pero es imposible que los paren. Están seguros, dicen, yo voy a avisar, o vosotros vais, no mato a nadie, pero me cargo una base, me cargo unos portaaviones o me cargo una flota completa, ¿no? Y el potencial de una andanada de Oreshnik, dice que es similar al de cuando atacan en conjunto una zona concreta, es la misma destrucción que una bomba nuclear, pero sin matar a personas y sin dejar el suelo invivible durante cientos de años, ¿no? O sea, una cosa alucinante que es lo que han sacado y posiblemente tengan más sorpresas que enseñar. Entonces, claro, ¿para qué lo enseñan? Pura disuasión. O sea, si tú me vas a atacar a mí, yo voy a utilizar mis avellanitos y te voy a dar avellanazo conforme vaya huyendo. Bueno, aquí las declaraciones, que eso voy a ir rápido porque si no, no me da tiempo. Putin está contando esas características, lo tenéis en RT, lo tenéis en mil sitios, y de verdad que da bastante miedito hasta dónde están llegando, porque eso no existe en nada comparado a nivel mundial con esto, ¿no? Aquí dicen, bueno, también utilizando a otro militar de National Interest norteamericano, que ya incluso ya ha evitado esa escalada mayor, porque está asustando al personal. Imaginaros lo que veíamos antes, un Sarmat, un Satan 2 cargado con Avangard, con 16 Avangard, se carga Reino Unido, creo que tardaba 40 segundos, 50 segundos en llegar, Alemania 30 segundos, lo mismo Francia. Pero claro, eso es una locura lanzar algo de esto, porque realmente lo que pasa es que nos metemos en una guerra nuclear que nadie va a ganar y que todo el mundo va a perder, ¿no? Con lo cual, eso es, bueno, sirve para disuasión, no se utiliza nunca, se supone, esperemos, pero un Oreshnik de estos sí, un Oreshnik que digo, muy quirúrgico, muy localizado, etcétera, sí se puede utilizar. Si tú ves atacado. Ayer, por ejemplo, salieron los F-16 norteamericanos, pero de los Países Bajos y demás, salieron a parar un ataque
de drones y salían de Rumanía. Ya se sabe que el aeródromo de Rumanía se había utilizado. Mañana a Rumanía le puede caer un pepinazo de un Oresni y es defensa propia, ¿no? Según las leyes de la guerra. Por eso ya los norteamericanos han dicho a las claras que el conflicto de Ucrania está absolutamente internacionalizado. Ya no es Ucrania contra Rusia o Rusia contra Ucrania, sino, decíamos, hace que empezó desde hace 2 años, o casi 3, que este es el conflicto de la OTAN. La OTAN antes estaba dando armas, dando munición, dando dinero, no sé qué, pero ya está manejando esos aviones, etcétera, etcétera. Veremos si la respuesta de momento se circunscribe a Ucrania o si va a mucho más. Claro, hace 3 días se reúne Zelensky con los ministros de Defensa de la Unión Europea diciendo, ostras, ¿qué carajo vamos a hacer contra el Oresni y a ver cómo hacemos? Y bueno, se empieza a hablar ya de otra línea no roja, rojísima, que es la entrega de armas nucleares tácticas a Kiev, a Zelensky. En principio se ha estado hablando hasta hace unos días de bombas sucias, una bomba que deja muchos residuos, que bueno, también deja la zona invivible por mucho tiempo, pero Rusia, que no lo he dicho antes, cuando empiezan a autorizar los misiles en suelo ruso, pues lo que hace es cambiar su doctrina militar para el uso de armas nucleares. Y entonces ha dicho que no va a utilizar las armas nucleares cuando se le ataque nuclearmente, sino cuando haya riesgo de que va a ser atacada por un país nuclear. Entonces, bueno, ahí entra un abanico bastante más grande que sí nos puede llevar a una guerra nuclear de manera clara. Bueno, pues imaginar, si a Zelensky, que está bastante ido y completamente colgadísimo y metido en fin, ya sabemos lo que se mete antes de hablar, se le pasa a los nucleares, esto puede llevar a una auténtica catástrofe, ¿no? Y lo que decía, la declaración de Putin de esta mañana está diciendo que van a atacar centros de decisión que hasta la fecha han ido respetando. Si veis, esta es la única guerra moderna del mundo en la cual los muertos militares superan por muchísimo a los muertos civiles. O sea, que es que en Gaza... En Ucrania. En Palestina no. Claro, eso. O sea, en nada de tiempo, en cuestión de meses, ya se había superado el número de muertos civiles en Gaza que en todo el tiempo que llevaba la guerra de Ucrania, ¿no? Y sin embargo, parece... Eso no conviene decirlo, es mejor que no se sepa, ¿no? Así que estamos esperando una nueva respuesta, posiblemente utilizando Oresni. La respuesta vino esta mañana con 100 misiles, 200 aproximadamente, 200 drones, que fue cuando salieron esos F-16 norteamericanos. Y de momento la respuesta está siendo a infraestructuras fundamentalmente eléctricas. Y ha habido pues, más de 1,5 millones de ucranianos que hoy están sin luz. Y muchas veces estar sin luz también equivale a estar sin agua, ¿no? Porque se trata de bombear agua en las plantas y, por supuesto, lo que se dice es que tampoco las fábricas de drones, las fábricas de armamento, etcétera, van a poder funcionar, que en teoría es una infraestructura de doble uso, aunque sea más civil que militar, obviamente, pero tampoco funcionan los trenes, que son eléctricos, los que tienen allí para llevar armas de un sitio a otro y bueno, de momento, cada ataque que se haga con Atacams o con Scalp o con Storm Shadow dentro de Rusia va a ser atacado con infraestructura de este tipo. Imaginaros cómo es un invierno en Ucrania, 20 bajo cero, 30 bajo cero en muchos sitios y no tenemos disponer de electricidad, ¿no? O sea que de momento se está circunscribiendo a ese ámbito. Esperemos que no vaya más lejos por lo que pueda pasar. Bueno, este es el conflicto más grave que tenemos en ciernes, que nos está, como europeos y europeas, nos está afectando y que además se puede disparar en cualquier momento porque no parece que hay vida inteligente, al menos en el Parlamento Europeo o en el Centro de Decisión Europeo. Si visteis el otro día la imagen vergonzante del Parlamento, estaban allí cuadrados ante Zelensky, gritando, aplaudiendo el envío de misiles, o sea, diciendo, señores, vamos a integración la guerra, vamos a liar la barda, y estaban todos aplaudiendo como locos. Sí, Nos van a llevar, unas caras conocidas de los grupos parlamentarios. nos van a llevar a una guerra, estamos locos, o sea, que de hecho, el otro día hablaba con gente de la manifestación contra la base de Morón, y nos decían, es que al movimiento pacifista nos están llamando, fue una diputada europea del PSOE,
nos está llamando derrotistas, porque no queremos guerra, nos está llamando que somos un frente interior. Esto es lo que se decía en los años 40, antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la gente estaba con los bellos moscardos escuchando ese tipo de mensajes, ¿no? Diciendo, los primeros que vamos a caer si se declara una guerra van a ser el movimiento pacifista o el movimiento de izquierda que se está poniendo una guerra. Es que parece que nos han puesto la diana en la cabeza y nos ha puesto el PSOE. O sea, que cuidado, ¿no? Cuidado con lo que puede pasar, ¿no? Bueno, pero hay otro conflicto que no podemos dejar de hablar, aunque sea un poquito antes de acabar, que es el de son los 7 frentes militares y los 2 frentes políticos que está enfrentando Israel. Y bueno, pues ayer se firmó el acuerdo de alto fuego, mejor, no quiero decir de paz, porque de momento no lo va a haber, entre Hezbollah de Líbano y Israel. La sensación que uno tiene cuando se firma esto es un poco agridulce, ¿no? Porque, y no quiero decir que no sea, pero siempre ese alto fuego estaba vinculado al alto fuego global en Gaza y parece que se ha desligado. Nasrallah, antes de morir, siempre dijo que estaban los dos unidos. Evidentemente hay diferencias muy grandes, porque antes la guerra estaba en Gaza y la guerra secundaria era Líbano. Y ahora Líbano se convierte en la guerra principal y Gaza en un adjunto, ¿no? Mucho menor. Entonces, bueno, al final Israel le ha dado su brazo a torcer, dicen que Estados Unidos lo ha presionado, realmente, sea o no sea presión, la presión estaba en el campo de batalla. Resulta que en cuestión de 2006, en cuestión de una semana, los tanques Merkava habían llegado a ocupar Beirut y ahora se han tirado 2 meses y no han avanzado ni 3 kilómetros. O sea, que la paliza que le han pegado. O sea, Israel tendrá un ejército. Bueno, Israel no es ni un país, es una base aérea directamente a la cual se le han adosado un montón de locos religiosos y de gente bastante grilla en los temas de su militancia religiosa, pero fanática, ¿no? Como se suele decir. Pero el ejército de tierra no vale absolutamente para nada, claro, cuando una gente está defendiendo su tierra, y lo han demostrado. De hecho, es curioso, pero una vez que habían dado 60 días o algo así para retirarse de Israel, y se han ido en un día y se han ido invitando de todos lados, ¿no? La gente está llegando, como los propios libaneses y libanesas han llegado a sus casas, pero los israelíes no se atreven a llegar. El alcalde de una de las ciudades de ahí cercana ha dicho que el potencial de Hezbollah está sin tocar y que no van a volver para, no sé, carne de cañón en un futuro. Hay mucha gente que dice que no va a volver al norte. En fin, la cosa es, fijaros, han aparecido un montón de gente que estaba detrás de las líneas enemigas, que lo habían dado por muertos y de pronto estaban metidos en los túneles y tal, han podido salir y han ido a visitar a su familia y han flipado, ¿no? Ha habido gente, fijaros cómo son los libaneses, que cuando han entrado a un pueblo, los soldados han ido y han ido a coger la nevera o lo que fuera, algo de comida, y se han encontrado montones de notas de gente diciendo: gracias, me he permitido coger un poco de comida, lo necesitamos, pero montones de gente pidiendo perdón por eso, ¿no? Y en otro momento he visto hasta un fajito de billetes al lado de la nota para que cuando llegaran los otros hubieran pagado lo que habían intricado, ¿no? Igualito que los sionistas que lo que hacen es destrozar lo que pueden o robar lo que han podido, ¿no? Y bueno, ¿por qué se dice que esto es una derrota sin palativo del Estado sionista? A ver, en la guerra asimétrica, si no se derrota a la guerrilla, se ha perdido. Si ellos no pueden decir que han ganado, simplemente manteniéndose fuertes, ellos ganan, ¿no? Es un axioma de guerra asimétrica que se ha utilizado mucho desde Vietnam hasta muchos otros sitios, ¿no? Si no ganas, pierdes. Es lo que se puede aplicar en este caso al Estado sionista. Y evidentemente no han ganado, primero porque han muerto varios cientos de personas, se habla de 100 y pico y demás, pero también dicen muchos analistas que ellos solamente reconocen 1/3 de los muertos y más de 1000 heridos. En la operación de 2006 se cargaron unos 40 Merkavas, aquí han sido casi 60.
Y eso ya fue un fracaso en este momento. Y además, tú antes tirabas con un RPG soviético que utilizaba un Merkava, pero ahora estás tirando con armas mucho más poderosas, estas de 2 fases, y prácticamente no sale nadie vivo de un Merkava cuando se le pega un misilazo con uno de estos misiles rusos de última generación guiados por láser. Con lo cual estamos hablando de unas mortandades muy brutales, estamos hablando de una derrota absolutamente clarísima. Y de hecho lo había reconocido el propio Netanyahu, dijo en palabras: no tenemos otra opción, debemos elegir el mal menor y acordar una tregua. Nuestra atención debe centrarse ahora en la amenaza iraní. En otro momento ha dicho en la amenaza de Gaza. ¿Por qué dijo amenaza iraní? Y ella habló otro frente. Porque dentro de unos días, algunas personas dicen que hasta el día 30 se atacará con la promesa verdadera 3. Sabéis que Irán ha hecho 2 ataques, después de sufrir un montón de ataques, de asesinatos, etc. Ha hecho un par de ataques defensivos contra Israel, a cual más brutal y a cual más decía que no había pasado nada, y cuando empiezan a salir los vídeos, la cúpula de guerra había sido un auténtico coladero. Bueno, pues ahora el promesa verdadera 3 se supone que van a sacar misiles nuevos que no habían utilizado anteriormente. Y vamos a ver a pesar de que Estados Unidos está colocando los TADS, los antimisiles TADS, a pesar de que Jordania está intentando parar lo que pueda en el camino, a pesar de que los alemanes tienen ahí un barco intentando parar, a pesar de que, a pesar de todos los pesares de los británicos, los aviones en vuelo, etc., el 70-80% de los misiles rusos, iraníes, cayeron en Israel, y en este momento parece que se van a utilizar misiles más potentes, con lo cual va a ser brutal. En fin, me están diciendo que ya no tenemos tiempo, y bueno, si queréis alguna cuestión, bueno, fijaros, dice el mediador norteamericano que ha estado en este momento allí negociando, ha dicho que eso de que Hezbollah se va a retirar al norte del río Litani, donde dice la resolución 1601, es un sueño húmedo que desde luego nadie va a cumplir, y que es una fantasía que no sucederá de ninguna de las maneras. Hezbollah ha vuelto nunca se ha ido del sur del Líbano, porque digo, no han llegado ni a penetrar unos pocos kilómetros en una sola ciudad, pero no han cogido absolutamente nada, y no se van a ir. Ante una cosa, porque si Israel fuera a cumplir de verdad la 1701, pues devolvería los altos del Golán libaneses, que nunca los ha devuelto, y no quiere devolver, con lo cual ya digo, si tú no cumples, yo tampoco cumplo, y se va a quedar el statu quo como estaba antes del 7 de octubre. En fin, lo dejo ya, me lo están diciendo que es un poco tarde, y si queréis, pues haremos un turno de palabra. Mira, que para digamos, desviar la atención, hay que prestar atención que desde ayer se esté reactivando el frente sirio. Sí, cierto. Con el tema de Turquía. No tengo más tiempo a comentarlo, así que... un poco, digamos, para desviar los síntomas, o sea, de derrota y crear desestabilización, de desespero. Hace 2 días, Netanyahu, criminal Netanyahu, ahora mismo ya confeso, dice que Assad no tiene que importar armas de Irán, no sé de cuánto. Dijo que a mí me llevaré lo que era conveniente, y digo, ten cuidado, supone que los de Al-Qaeda han atacado en una operación potente en Siria. Que bueno, también parece, habían conquistado 3 o 4 pueblos, pero parece que ha sido una retirada táctica, y lo está machacando en estos momentos con drones, etcétera, y que en cuestión de pocos días o semanas posiblemente no se pare ahí la ofensiva, sino que además llegue a la provincia de Idlib, que es la que está ocupada por Al-Qaeda. Buena pregunta. En principio, agradecer a los 3 por el tema de la intervención. Yo creo que es necesario y urgentísimo el que se hable de estos temas, que no se está hablando. Hay un parón tremendo. Una cosa que ha sido muy simbólica de este parón, de esta censura que hay, es que la selección femenina de fútbol española, en la última final que tuvo, sacaron una pancarta que ponía Palestina. No salió en la televisión, no salió en ningún periódico, lo taparon por completo, y en la última convocatoria, que fue antes de ayer, ninguna de las 2 balones de oro del fútbol español habían sido convocadas al partido de fútbol.
que estaban cogiendo la carta de partido. Con el tema de Ucrania y Gaza o Oriente Medio, yo creo que están completamente vinculados. Sí, sí. Están completamente vinculados, pero están esos dos. Está lo del Sahel también, porque ahí se está haciendo otra gran batalla dentro de esta guerra mundial que ya están metidos, ¿no? Que la están ganando por completo Rusia y China. China económicamente, pero es que Rusia están llamando a los propios países, Níger, Oye, una reunión en están Níger llamando a los rusos. muy importante, una reunión en Níger hoy muy importante, viendo para ver cómo se desembarazan de la influencia fundamentalmente francesa. Hoy. Prácticamente los franceses lo han echado ya en varios países y tal. Y también comentaron, yo no estoy tan convencido en el pacto de paz, porque ¿quién ha negociado el pacto de paz? Lo ha negociado Estados Unidos, Francia y el gobierno del Líbano. Hezbolá no ha participado ahí. Se supone que el gobierno del Líbano ha estado con conversaciones por fuera con Hezbolá. El pacto es por 2 meses. Y los 2 meses, si calculan los 2 meses, es la llegada de Trump a la Casa Blanca, por un lado. Pero por otro lado, es que puede ser una trampa. Porque ahora tú pones que eso se va a respetar y que Hezbolá se va a ir de la frontera, que no se va a ir. Ya de hecho está habiendo como enfrentamientos y tal, y da el pie o abre la puerta para que las tropas norteamericanas y las francesas, que Francia tiene muchísimos intereses en Líbano, que de hecho le bombardeó a Israel una fábrica francesa en Beirut, precisamente para que forzarlo a que no fuera tan crítico con Israel. Y entonces, con ese pacto, entra la posibilidad de que, como los garantes del acuerdo son los americanos y los franceses, manden tropas francesas y norteamericanas allí para que Israel se dedique... Lo han dicho tropas de la FINUR, pero no, han dicho que no querían, pero sí, que quieren mandar tropas francesas y americanas a ese sitio. Lo que se fueron de Afganistán, ¿no? Claro. De hecho, nosotros dirigimos un poco España, digo, el Estado español está dirigiendo un poco la operación militar ahora mismo de la FINUR yo estaba allí y estaba viendo unos pedazos de carracos blancos UN puestos en toda la frontera, pero cuando Israel lo ha querido, va a disparar a los españoles, ha matado a 2, creo que fue el año pasado, y nadie protestó ni nada, los ha estado atacando, nadie ha dicho nada, pero bueno, no quieren que llegue más esa presencia militar extranjera. Y los chinos están ahí diciendo, yo monto una central eléctrica, o monto de arreglo al puerto, están ahí. Israel no quiere, evidentemente, que los chinos entren, porque ellos, su puerto de Haifa, quieren hacerlo como el hub principal de la zona, y el que le hacía un poco de sombrear era el puerto de Beirut. Y a ver qué se va el gato al agua al final, pero ya digo, la guerra comercial también es potente en esa zona. Y hay un tema que ustedes habéis tocado muy bien. Además, habéis dado información de esta misma mañana. Esta información última que estabais dando era de hoy, la declaración de Putin y tal. Cuando se hace la declaración que hacen los ministros de Asuntos Exteriores que tú has leído, eso es el 19, se hace público el 19 por la mañana. El mismo 19 es cuando se hace el primer ataque con Atacán a territorio ruso. O sea, eso ya es una declaración de guerra abierta de la OTAN contra Rusia. Y lo hacen los ministros de Asuntos Exteriores públicos, esa declaración, como para justificar que horas después, o la misma hora que se hacía la declaración, se estaba haciendo la declaración de guerra. Y entonces, a raíz de eso, se está respondiendo por parte de Putin, se ha hecho la declaración de hoy otra vez, se está demostrando cómo son el tema del Oresti, y se está avisando de que va a haber otro ataque, que tú has dicho que va a avisar. Pero vamos, esta ha sido la historia de la Unión Soviética primero y de Rusia después con Occidente, ¿eh? Sí. Desde el principio del siglo XX, ¿eh? Esto no es nuevo, ¿eh? Ya nos están echando. Mira, 2 cosas. En primer lugar, no nos llega la información, y no lo hace además de manera fehaciente, la poca que nos llega, porque están perdiendo la guerra. Exacto. Están perdiendo la guerra, pero en todos sus aspectos.
económicos, políticos, comerciales, industriales, etc. En segundo lugar, las batallas, las guerras no se ganan desde el aire, se ganan pie en tierra. El combate de la infantería. No van a entrar franceses, ni van a entrar ingleses, ni norteamericanos, con milicias tan avezadas como son los guerrilleros de Hezbollah. Y en tercer lugar, quería simplemente despedirme de la siguiente manera. Mañana van ustedes a oír cosas muy diferentes de las que aquí hemos contado. Es el tiempo de los expertos. Nosotros no somos expertos, nosotros somos combatientes comunicacionales y miembros de la resistencia en un escenario tan complejo como este. Pero yo les voy a dar, para que sepan ustedes de qué van los expertos, la frase de un genocida, como fue Henry Kissinger. Algún día tendremos que hablar de su papel en la guerra del Vietnam y cómo esta se prolonga durante varios años. Otro día. Pero Kissinger decía, que lo he rebuscado hoy, Anton Haidt también lo ha puesto en la cara de la comunicación, dice: un experto, los que vais a ver mañana en La Sexta y en la televisión española, un experto es aquel que sabe articular las necesidades de la clase dominante. Henry Kissinger dice. Hasta el mes que viene.